Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas positivas. Yo estoy aquí como siempre muy contenta de estar con ustedes. Y hoy, tenemos un tema. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísimo debate y que sinceramente a mí me tiene bastante intrigada. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Method Demir y por supuesto, ese rumor que ha estado circulando por todas partes. Can Yaman Demet tenía razón, la advertencia que ignoró, ¿y ahora qué? Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este tema que ha dado tanto que hablar, desentrañando las claves, analizando los detalles y, sobre todo, buscando entender qué hay de cierto en todo esto. ¿Realmente Can Yaman tenía razón sobre algo? ¿Qué advertencia fue esa que se ignoró? Y quizás lo más importante, ¿qué implicaciones tiene todo esto en la actualidad, en sus carreras y en sus vidas? Ya saben que en este canal nos encanta explorar los temas con profundidad, sin sensacionalismos, pero con mucha información y análisis. Así que si son fans de las series turcas, si siguen de cerca la trayectoria de Can Yaman y de Method Demir, o si simplemente sienten curiosidad por este tema, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos con el tema del día. Para entender bien este asunto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que remontarnos a la época de Erkenci Kuş, la exitosísima serie turca que unió a Can Yaman y de Method Demir. Todos recordamos la química innegable que tenían en pantalla, la emoción que generaban sus personajes, la pareja perfecta que formaban. Y por supuesto, también recordamos los rumores que comenzaron a circular, que hablaban de una relación fuera de la pantalla. Rumores que, como suele ocurrir en estos casos, fueron alimentados por las propias interacciones de los actores, por las fotos y los vídeos que compartían, y por la expectación de los fans. En medio de todo este furor mediático comenzaron a escucharse ciertas advertencias, supuestamente provenientes del entorno de Can Yaman. Se hablaba de que si bien la relación entre Can y Demet era muy intensa y apasionada, también existían ciertas incompatibilidades, diferencias de opinión y sobre todo, una forma de pensar muy diferente en cuanto a sus carreras y la gestión de sus imágenes. Se rumoreaba que Can, con una visión más ambiciosa y enfocada en el mercado internacional, tenía ciertas preocupaciones sobre el impacto de una relación pública y los posibles obstáculos que podrían surgir. Estas advertencias, según los rumores, habrían sido ignoradas, o al menos, no tomadas en cuenta por Demet. Pero, ¿qué fue exactamente lo que se ignoró? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más especulativa. Se dice que Can, en su afán por conquistar mercados internacionales, consideraba que una relación pública con Demet, en ese momento podría limitar sus oportunidades o incluso desviar la atención de su carrera profesional. Se rumorea que no quería que su imagen estuviera asociada exclusivamente a la de Demet, sino que deseaba ser reconocido por su propio trabajo y talento como actor. La supuesta advertencia, por lo tanto, estaría relacionada con la importancia de mantener cierta distancia, al menos públicamente, para no comprometer sus proyectos futuros. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió después? Bueno, todos sabemos que al final, la relación entre Can y Demet no prosperó. Aunque nunca confirmaron oficialmente que fueran pareja, la tensión entre ellos se hizo evidente, y el vínculo que tenían en pantalla comenzó a desvanecerse. Las noticias sobre sus posibles rupturas y distanciamientos se multiplicaron, y el romance soñado por muchos fans, lamentablemente, terminó por desmoronarse. Y aquí es donde la pregunta crucial entra en juego: ¿tenía razón Can Yaman en sus advertencias? ¿Estaba en lo correcto al prever ciertas consecuencias negativas para su carrera? Esta es una pregunta difícil de responder, ya que implica especular sobre escenarios hipotéticos. Pero podemos analizar lo que ha ocurrido en sus carreras desde entonces, y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Tras el final de Erkenci Kuş, Can Yaman ha seguido una carrera con una estrategia muy definida. Se ha mudado a Italia, ha aprendido el idioma, y ha trabajado en proyectos de gran éxito como Deidreamer y Viola come il mare. Su ambición por conquistar el mercado internacional es evidente, y ha logrado cosechar muchísimos logros en muy poco tiempo. En definitiva, parece que su estrategia ha funcionado a la perfección.
Ha protagonizado campañas publicitarias importantes, participado en eventos de renombre y se ha convertido en un referente de la moda y el estilo. Su presencia en redes sociales, con un número de seguidores en constante crecimiento, es un claro indicador de su popularidad y el alcance de su marca personal. Ha sabido construir una imagen de galán internacional, combinando su talento actoral con una cuidada gestión de su imagen. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado su exitosa carrera en Turquía, participando en diferentes proyectos televisivos y publicitarios. Ha demostrado su gran talento como actriz, y se ha mantenido siempre muy cercana a sus fans. Su estrategia ha sido diferente a la de Can, enfocándose en el mercado turco y buscando el reconocimiento a través de su trabajo. Ha protagonizado series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo aspectos de su vida personal y profesional. Su imagen se asocia a la naturalidad, la cercanía y el talento actoral. En este sentido, no se puede decir que ninguno de los dos haya fracasado en sus respectivas carreras. Ambos han tenido éxito cada uno a su manera, y han logrado consolidarse como dos de las estrellas más importantes del panorama turco. Sin embargo, al analizar sus trayectorias, podríamos argumentar que Can, efectivamente, tenía cierta razón en sus preocupaciones. Su decisión de enfocar su carrera en el mercado internacional, y de mantener cierta distancia con Demet, le ha permitido crecer de manera independiente y sin limitaciones. Ha logrado abrirse camino en un mercado competitivo, construyendo una reputación sólida y diversificando sus proyectos. Claro que también hay que tener en cuenta otros factores. El éxito de una carrera depende de muchísimos factores, como el talento, la suerte, las oportunidades y, por supuesto, las decisiones personales. No podemos atribuir el éxito de Can exclusivamente a sus decisiones en relación a Demet. Pero es innegable que sus elecciones estratégicas han jugado un papel importante en su ascenso. La ambición, la disciplina y la capacidad de adaptarse a nuevos entornos han sido claves en su trayectoria. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué implicaciones tiene todo esto en la actualidad? Bueno, lo cierto es que el pasado es el pasado. Can Yaman y Demet Özdemir han seguido caminos separados, y cada uno está enfocado en sus propios proyectos. Lo más importante es que ambos están teniendo éxito, y que continúan siendo dos de los rostros más queridos por el público. Sin embargo, este tema nos deja algunas reflexiones. En primer lugar, nos recuerda la importancia de tomar decisiones estratégicas en nuestras vidas y de evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones. En segundo lugar, nos muestra que a veces las personas que nos rodean, aunque nos quieran mucho, pueden tener una visión diferente a la nuestra, y que es importante escuchar diferentes opiniones antes de tomar una decisión. Y por último, nos demuestra que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es muy importante y que las decisiones que tomamos pueden influir en nuestra carrera y en nuestra vida personal. La gestión de la imagen, la elección de proyectos, la estrategia de comunicación, todo juega un papel fundamental en el éxito de una figura pública. En el caso específico de Can Yaman y Demet Özdemir, las decisiones que tomaron, conscientes o inconscientes, han contribuido a dar forma a sus carreras. Can, al enfocarse en el mercado internacional, ha abierto un abanico de posibilidades que quizás no habría tenido si hubiera permanecido en Turquía. Demet, al mantenerse en su país, ha consolidado su base de fans y ha seguido cosechando éxitos en la industria televisiva turca. Ambos han demostrado su valía y han logrado construir una trayectoria sólida. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus rumores y especulaciones, nos recuerda que el mundo del espectáculo es un terreno complejo, donde la imagen, las relaciones y las decisiones personales se entrelazan constantemente. Es un mundo donde la fama puede ser efímera y donde la estrategia juega un papel fundamental. La supuesta advertencia de Can Yaman, que ahora analizamos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la visión a largo plazo, la ambición y la capacidad de tomar decisiones que, aunque difíciles, pueden ser clave para el éxito. Nos recuerda que el camino al éxito no siempre es lineal y que, a veces, es necesario tomar distancia de ciertas situaciones para alcanzar nuestros objetivos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que tenían en pantalla, la emoción que transmitían sus personajes y los rumores que los rodearon generaron un interés mediático que aún perdura. Su historia, con sus luces y sombras, es un claro ejemplo de cómo el amor,
la fama y la ambición pueden coexistir en el complejo mundo del espectáculo. En conclusión, aunque no podemos afirmar con certeza si Can tenía razón en sus advertencias, lo cierto es que su estrategia de enfocarse en el mercado internacional ha sido exitosa. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, demostrando su talento y manteniendo una estrecha relación con sus fans. Ambos han logrado construir carreras sólidas, cada uno a su manera. El tema de Can y Demet Özdemir, con sus rumores y especulaciones, nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones estratégicas, de evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones y de comprender que, en el mundo del espectáculo, la imagen pública juega un papel fundamental. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el tema de Can Demet Özdemir y la advertencia que supuestamente se ignoró. Hemos revisado los rumores, los detalles y las posibles implicaciones de todo esto. Espero que les haya gustado el vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, díganme qué opinan ustedes. ¿Creen que Can tenía razón? ¿Qué piensan sobre sus carreras y sus decisiones? ¿Qué impacto creen que tuvo la relación en sus trayectorias? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. ¿Creen que la ambición de Can fue la que lo impulsó a tomar ciertas decisiones? ¿O creen que Demet también tuvo la oportunidad de crecer más allá de Turquía? Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden dejar sus teorías. ¿Qué creen que realmente pasó entre Can y Demet? ¿Creen que en algún momento podrían volver a trabajar juntos? Espero leer sus opiniones.